Realmente, pues aquí pues el tema va a ser un poquito diferente porque vamos a estar hablando un poquito de la historia, de las investigaciones y naturalmente pues de los peligros que las amenazan. Primeramente, pues, bioluminiscencia, pues ya todos sabemos que es la emisión de light, la emisión de luz por organismos vivos. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos ver en cuanto a la tierra, acá en el campo, pues vamos a ver que hay una gran cantidad de organismos que también son luminiscentes. Encontramos que las luciérnagas, hongos y otros animales en tierra, pues ellos emiten luz. En muchos casos, pues, por ejemplo, en los troncos viejos de los árboles que se encuentran en los cafetales, hay veces que uno puede ir de noche y encontrar pues algo así que parecen como imágenes escondidas en el cafetal de estos órganos, de estos organismos, de estos hongos luminosos. En el mar también la diversidad que hay de organismos luminosos es realmente impresionante. Podemos ver, aquí tenemos ciertos tipos de aguas vivas que son luminosas, estrellas de mar. Hay ciertos gusanos que también son luminosos. En las altas profundidades, en las grandes profundidades del mar, vamos a encontrar ciertos peces. Claro, a esas profundidades pues no hay luz, y entonces pues muchos peces pues están equipados hasta con algo así que si fuera una cañita de pescar, donde tiene un gusanito luminoso que ellos pueden mover, y entonces pues claro, otros peces que vienen a comerse la carnada esta, pues son víctimas del pez. Fíjense también que esos peces pues tienen la boca bien grande, tienen que tener una boca bien grande para estar tratando de conseguir lo que puedan conseguir allá en las profundidades del mar. Quiero decir que también en el mar pues hay otros organismos que suelen ser bien abundantes. Por ejemplo, hay un tipo de camaroncito pequeño que se le llama un mísido. Son escasamente quizás como de 1/4 de pulgada o media pulgada, que ellos se encuentran en el mar, pero ocasionalmente, particularmente cuando llega el tiempo de la reproducción y ellos necesitan pues agruparse, las arribaciones de estos organismos es tan grande que, por ejemplo, yo he visto en las playas del Maní, allá en Mayagüez, que toda la bahía se convierte en una luminosidad sumamente intensa. Esto, claro, llama la atención también de los vecinos del área, creyendo de que van a tener también una bahía luminiscente. Lamentablemente, pues, solamente una cosa esporádica de muy corto tiempo y en pocos días, luego que pasa, pues, el apareamiento de estos organismos, pues, entonces desaparece la luminiscencia. En muchos otros lugares también tenemos ciertos gusanos que cuando llega también el tiempo del apareamiento, que suele ocurrir varios días después de la luna llena, uno sale en la bahía y encuentra que eso es como si estuvieran tomando fotografías según ellos van emitiendo la luz. En Puerto Rico tenemos varias bahías luminiscentes. Aquí, por ejemplo, en la parte oeste, aquí en el área de Cabo Rojo, hay una laguna que se llama la Laguna Joyuda. La Laguna Joyuda, pues, muy brillante, muy hermosa. Claro, no se conoce primeramente porque los terrenos aledaños alrededor de la bahía pues son terrenos privados y no se tiene acceso al sitio. Además de eso, la entrada
que conecta a la laguna Joyuda con el mar Caribe, con el área, el Paso de la Mona, pues esa área es bien estrecha y además de ser bien estrecha es llana cuando la marea está baja. Por lo tanto, entonces, es de muy difícil acceso a ese lugar. Por eso es que no se conoce. Comercialmente no entran embarcaciones allí a llevar turistas ni a llevar nadie, excepto, pues claro, en algún momento en que la marea esté alta y ellos puedan entrar. También aquí, cerca de la bahía de Boquerón, hay un lugar que también es altamente brillante, pero también sigue unas estaciones. Resulta que en esa bahía, que está cerca de donde están los ostiones que venden comercialmente allí, en esa bahía pues tiene incursiones de agua dulce que vienen de una región y cuando llueve mucho, pues esa área pues no es luminiscente. Durante el tiempo de seca, pues entonces sí es luminiscente y suelen personas ir y hasta turistas a ver la luminiscencia. En esta área aquí pues tenemos una bahía pequeña aquí que se llama Moncio José, y Moncio José es altamente brillante, pero también se conoce muy poco por el acceso, que es un poquito difícil. Pero entonces tenemos aquí pues la bahía Conforcente, que es bien conocida y a donde pues diariamente pues está entrando embarcaciones para ver el lugar. Aquí hay un lugar cerca en Guayana que le llaman Mar Negro, que también suele ser luminiscente. Y claro, tenemos aquí la bahía o Laguna Grande en la cabeza de San Juan, aquí en Fajardo, que tradicionalmente ha sido una de las bahías bien dramáticamente brillantes. Hace un par de años atrás nosotros logramos producir unas fotografías que salieron en un libro que se llama Así Somos, y esas fotografías fueron tomadas ahí en la Laguna Grande y fueron muy impresionantes, muy bonitas. Entonces, y claro, aquí pues tenemos en Vieques, está Puerto Mosquito, que es muy conocido. Hay otras también que tienen cierta luminiscencia, pero Puerto Mosquito es la más conocida y la que es pues, conocida comercialmente. Bueno, las más conocidas de estas bahías luminiscentes, pues tenemos aquí la bahía de la Parguera. Aquí tenemos pues, la ubicación y aquí tienen el área de la bahía, 0.19 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos aquí pues Puerto Mosquito, que la ubicación, y después aquí 0.65 kilómetros cuadrados. Es realmente pues la más grande de esas tres bahías más conocidas. Y finalmente pues, aquí pues tenemos la Laguna Grande en Fajardo. Las tres bahías son, a pesar de que son luminiscentes, fíjense que la bahía de la Parguera es una tercera parte del tamaño de Puerto Mosquito, así que es pequeña y quizás aquí Fajardo pues es como dos o tres veces más grande que la bahía luminiscente. También las conexiones con el mar son completamente en la bahía luminiscente de la Parguera tienen la conexión aquí es cortita, llana, estrecha, y entonces claro está rodeado de mangle, que eso es típico de estas bahías. Entonces aquí tenemos a Puerto Mosquito también, que tiene, esta es la conexión que tiene con el mar Caribe, también es corta, estrecha, pero entonces tenemos aquí la Laguna Grande, aquí en Fajardo, donde la conexión con la Croaba tiene alrededor de una milla, o sea, unos 1.5 kilómetros de largo. Eso pues hace que haya cierta diferencia. Hemos, claro, a través del tiempo, tratando de determinar cuál es el mecanismo de densificación de estos organismos. Porque fíjense, le hemos mencionado anteriormente que están los mícidos, los camaroncitos esos. Estos organismos pues no tienen vamos a decir, un programa de densificación.
Ellos aparecen esporádicamente y por corto tiempo, pero estas bahías pues tienen una persistencia, una continuidad mayor. Entonces hemos estudiado para ver cómo eso ocurre. Aquí pues, nosotros, por ejemplo, tenemos esta foto, la tomamos hace un tiempo atrás en Puerto Mosquito, donde ustedes pueden ver la intensidad de la luz. Y esto que tenemos aquí pues son unas ilustraciones que hizo Margalef cuando él estudió a Birrodinium en la Parguera pues hizo las ilustraciones. Entonces, en cuanto a esto del el mecanismo, ¿cómo es que ocurre esa densificación? La doctora nos va a estar Soler nos va a estar hablando más adelante sobre esto, porque este tipo de densificación que ocurre tanto en Vieques como en la Parguera es donde tenemos que usualmente el agua viene de afuera, va entrando adentro de la bahía. Aquí pues ocurre pues evaporación. Esto aquí es la transpiración del mangle. El mangle que rodea estas bahías es el mangle rojo. Y el mangle rojo tiene la propiedad de que cuando absorbe el agua, lo absorbe a nivel de la raíz. Y entonces el agua que va quedando va siendo más salada, porque hay la transpiración y entonces esa agua ahí pues queda más salada. Es completamente diferente, por ejemplo, del mangle negro. El mangle negro cuando absorbe el agua, la absorbe con sal y con todo y después tiene que eliminar esa sal a través de las hojas. Pero en el caso del mangle rojo pues es diferente y entonces por eso es que vamos a observar que aquí pues cerca del mangle rojo, que es el que tiene las raíces adventicias, pues entonces el agua pues se va poniendo más pesada por el efecto del mangle, el efecto de la evaporación, y entonces se va sobre el fondo hacia afuera. Eso pues lo demostramos hace muchos años atrás cuando estuve trabajando con Margalef allá en la Parguera. Después lo noté que también ocurre en Puerto Mosquito. Pero entonces después me llamaba la atención de qué pasará en la laguna Grande, y esto pues lo vamos a ver más adelante. Hay otras formas también, otros posibles mecanismos de esta acumulación de organismos. Y aquí pues, en este caso, fíjense que esto es una comparación de Puerto Mosquito aquí, esto es bien esquemático desde luego, y entonces aquí tenemos a Puerto Ferro. Una de las cosas que yo había notado en el pasado era que, claro, aquí la intensidad de la luminiscencia es sumamente alto, pero aquí pues no llegué a encontrar luminiscencia, excepto algunos pedacitos por acá adentro, y eso se debe que tenemos una corriente fuerte de acá, que entra hacia la bahía y le da, pues vamos a decir, como que lava la bahía y no tiende a acumularse. Aquí, claro, la corriente esta pasa por el efecto de esta punta aquí, de punta Ferro, pues entonces el agua se deflexiona hacia afuera y no entra, y entonces la corriente pasiva de entrada por la superficie y por sobre el fondo, pues es la que establece esa alta concentración de los organismos allí. En otras ocasiones, pues también podemos observar que esto fue un experimento que yo quería hacer si, por ejemplo, la marea tenía alguna influencia en esto de la entrada y salida o la acumulación de los organismos. Y encontré pues que durante la marea alta, pues los organismos estaban acumulados aquí. Y entonces pues yo pensé, pues a lo mejor ahora lo que ocurre es que cuando baja la marea, pues todo eso desaparece. Encontré pues entonces que era en la marea baja, pues todo continuaba igual. Lo que entonces ocurre es que aquí tenemos que el viento viene del sureste, en esta región, y entonces el viento tiene una influencia bastante fuerte en la acumulación de los organismos en ese lado.
Bueno, aquí tenemos ya en la presentación de Michael, ustedes vieron esta fotografía de la hija más pequeña mía que hicimos un documental para Discovery Channel hace varios años atrás. Y entonces aquí está ella pues nadando y pueden ver lo dramático de la cantidad de la luminiscencia en Puerto Mosquito. Esto que ustedes ven aquí es realmente bajo el microscopio Apirodidium bahamense y le pueden hasta notar uno de los flagelos según ellos lo utilizan para moverse. Y realmente lo demostró cómo este organismo se mueve en el medio ambiente. En la presentación anterior del doctor Latz, pues ustedes vieron en cuanto a los tamaños de estos organismos, son sumamente pequeños, 45 micrones, lo cual pues es sumamente pequeño. Bueno, yo quería tocar un poquito algo sobre la historia, sobre esto de qué fue lo que llevó a tener conocimiento de saber esto de las bahías luminiscentes. Allá para los años tarde de los 50, 58 a los 60, se creó por la Universidad de Puerto Rico el Instituto de Biología Marina en la universidad, y entonces por necesidad pues teníamos que tener una estación marina, y esa estación marina pues se estableció en la isla Magueyes, en La Parguera. El doctor Rivero, que realmente pues fue uno de las personas, de las columnas principales en tratar de establecer esta estación marina, pues él tenía siempre la idea esa de qué debemos hacer para tener mejor conocimiento de todo lo que ocurre alrededor de la bahía luminiscente y qué era lo que realmente producía esa luminiscencia. Y entonces se le ocurre a él inmediatamente ponerse en comunicación con la sociedad la sociedad de estudios ambientales en Washington. Y entonces se trae la sociedad de National Geographic, se trae uno de los investigadores principales de la sociedad, y además de traerse a este investigador, pues él era un fotógrafo muy bueno, y entonces él toma fotografías. Esto ocurrió exactamente 60 años atrás, y el doctor Sal, él toma estas fotografías y a la misma vez pues hizo estudios de los organismos del Pyrodinium bahamense y se asoció a uno de sus colegas para cultivarlo, y lo llegaron a cultivar allí en La Parguera. Ahora fíjense la estela que se ve aquí por un poquito de contaminación lumínica pues no la podemos ver aquí, pero quería decirle que esa estela, como aparece ahí, ya es prácticamente imposible tomar una fotografía igual, y es porque debido a la proliferación de los centros comerciales en Yauco, en Guánica, en Lajas, en la misma Parguera, que está creciendo pues abrumadoramente, pues esa intensidad de luz ya hace imposible, porque entonces toda esa luz lo que hace es que el término es que riega la luz, se va por encima de la superficie y prácticamente uno no puede ver lo que está ocurriendo. Yo creo que esta fotografía que tomó Sal en aquel momento, pues no serían tan dramáticas como fueron en aquel momento. Aquí pues ustedes pueden ver la muestra que se tomaron aquella misma noche del plancton. Todos estos que son aquí así redonditos, pues todo eso es el Pyrodinium bahamense, y claro, esto fue algo que ya no se puede hacer. O sea, digo, se puede hacer, pero no se puede ver. Y es a una persona que estaba en una embarcación, y entonces empezaron a echársele cubos de agua por encima, y ustedes pueden ver pues entonces la silueta de la persona
Pues, ¿por qué no se puede ver? Porque sencillamente ya la intensidad de la luz no es visible por la competencia de la luz que tenemos alrededor. Posteriormente, y esto fue pues en un momento dado, yo estaba en San Juan dando una charla sobre las bahías luminiscentes y me dijeron, ¿por qué usted no va a Vieques y ve lo que hay allá? La que tienen en Vieques es una cosa que es extraordinaria. Y me dijeron, trate de comunicarse con Sharon Grasso. Y me fui a Vieques y la verdad fue que la primera vez que voy allá a Vieques me encuentro que Howard T. Odum, uno de los ecólogos más célebres del mundo americano de las Carolinas del Norte, pues estaba allí por casualidad esa noche y nos sentamos en una embarcación, estuvimos... él me preguntaba sobre las fuentes de agua dulce que podían entrar a la bahía, lo de los mangles y todo. Y mientras íbamos hablando, él iba con una laptop medio ordinaria en ese momento, porque ya fíjense, fue en el 1993, era una laptop pues no como las que tenemos ahora. Y entonces él construye este modelo de lo que es la bahía. Esto es una cosa, parece complicado, nada es complicado. Aquí tenemos el sol, aquí tenemos el manglar. El manglar, pues claro, está acumulando la energía del sol. Mucha de esa energía pues pasa a los otros sistemas. Aquí pues se va a tierra. Y entonces pues aquí están los organismos que son parte del sistema. Los peces los peces pequeños, pero el plancton, los peces pequeños, los peces más grandes. Y entonces, como estas llaves son las que realmente demuestran, dependiendo de esto aquí, es la intensidad que vamos a tener aquí de la luz, porque si tenemos muchos peces y tenemos mucho plancton consumiendo pirodinio, pues entonces no va a haber mucha luminosidad. Así que todo esto es importante. Y después yo modifiqué esta ilustración, es la misma cosa. Lo único, pues entonces, que aquí se le introduce esta parte del agua que entra, la lluvia cuando llueve. Y entonces Brenda, la doctora Brenda Soler, pues va a estar hablando también de eso en la próxima presentación, de cómo esto es importante en la ecología de esa bahía. Bueno, la Laguna Grande de las Cabezas de San Juan, gracias al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, por la naturaleza que ellos han estado acogiendo a la Laguna Grande y realmente le han dado gran protección. Yo quería decir que lamentablemente el año pasado, con la presencia de una gran incursión de sargazo en esta región, pues tuvimos que la laguna dejó de iluminar como anteriormente, y era porque sencillamente, como yo le dije anteriormente, la laguna está conectada con el mar por un canal estrecho, y entonces todo ese sargazo entraba dentro de la bahía. Al llegar a la bahía después, cuando la marea empezaba a bajar, no podía regresar. Y entonces pues se fue descomponiendo, y al descomponerse pues causó serios daños. Y todavía en febrero pasado yo estuve trabajando allí y la intensidad de la luz era prácticamente nula, y la cantidad de pirodinio en Mamense había bajado a cero, no había ninguno. Así que esto pues tuvo un serio impacto en el área. Luego de esto pues se han hecho otros estudios también en asociación con una de las de estos sistemas federales, pues han ayudado también a tener un conocimiento bien profundo de lo que es la bahía de San Juan, y el conocimiento que se tiene es bien grande. Las investigaciones que se han llevado a cabo en estos sitios, por ejemplo, comenzando con Paul Sall
que este fue que originalmente viene con el National Geographic, toma aquellas fotografías que ya ustedes vieron, pero además se cultiva al Pyrodinium. Posteriormente, después, el doctor Margalef, que vino de España, y este servidor, pues estuvimos trabajando para poder identificar qué era el mecanismo de densificación del Pyrodinium en estas bahías. Después George Clark y Lloyd Breslau, estos vinieron y midieron por primera vez la intensidad de la luz que se generaba por el plancton. Howard Odom, que estuvo trabajando con nosotros allá y después en Vieques también, pues contribuyeron grandemente. Luego, pues una de mis estudiantes, la Lonnie Walker, hizo un estudio comparativo, porque siempre nosotros notábamos que la luminiscencia en la Puerto Moquito era mucho más superior a lo que nosotros veíamos en la laguna en la bahía de la Parguera, y queríamos ver si había alguna diferencia. Sí encontramos que las poblaciones del Pyrodinium en la Parguera pues eran mucho más bajitas que las que se encontraban allá en Vieques, y luego de eso pues también hicimos el estudio completo en el año y era más o menos parecido durante el año. Luego siguió pues la doctora Brenda Soler, que de esto pues ustedes escucharon un poquito ya dentro de un ratito. Y aquí en la Laguna Grande de Fajardo, Miguel Sastre, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, le ha dedicado bastantes años, yo diría que alrededor de unos 3 o 4 años, en determinar cuál es la dinámica de las poblaciones de este Pyrodinium en la Laguna Grande. Y entonces, luego yo tuve una estudiante, Coralie Raimundi. Ella me dijo que posiblemente venía hoy, pero no sé si pudo venir. Pero Coralie Raimundi, lo que yo quería ver cuál era el mecanismo, de concentración, de densificación del Pyrodinium en la Laguna Grande. Ya yo les había dicho anteriormente que para Puerto Moquito y para La Parguera, pues tiene que ver mucho con el patrón de circulación que allí hay. Pero entonces acá pues tenemos un canal bien largo de 1 milla, que cómo es posible, si puede ocurrir ese mismo tipo de mecanismo, y encontramos que la situación es diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, la Laguna Grande de nuevo. Acuérdense que mencioné el canal largo que tiene aquí de aproximadamente 1 milla. Y entonces pues nosotros establecimos, o ella como estudiante, bajo mi supervisión, pues se establecieron unas estaciones ahí para tomar las muestras. Además tuvimos, se puso un metro especializado para determinar qué tipo de circulación es la que ocurre allí durante un periodo lunar. Y encontramos que bien interesante es que cuando la marea está bajando, va cargando cantidades enormes de los organismos luminiscentes y salen hacia afuera. Pero entonces, cuando la marea empieza a subir, la introducción, nosotros teníamos la impresión de que si todo ese fitoplancton, todo Pyrodinium que salió afuera, que ahora va a regresar, pues el regreso no ocurría. Fíjense que aquí entonces lo que ocurría era muy poco, y entonces, pero lo que iban esto eran las distintas estaciones. Pues claro, allá pues era diferente porque ya están las estaciones más adentro. Aquí vemos también, fíjense, aquí esto fue en otra época, en otra ocasión que fuimos, que de nuevo se repite la misma situación. Y nosotros pues queríamos ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, siempre estábamos encontrando de que en las estaciones de agua más profunda que había más o menos más estabilidad.
Y entonces, en esta última incursión que hicimos, pues la profundidad mayor está por aquí, en este lado, y aquí alrededor de unos 15 pies de profundo. Y ahí establecimos esas estaciones, también en todas estas que están aquí, y encontramos lo siguiente. Se encontró que en la parte más profunda, la parte más profunda, sin importar cuál es el estado de la marea, siempre hay una alta concentración del pirodinio. Y sin importar, pues siempre pues, se mantiene, y las diferencias son, no son tan significativas. Entonces, después, nos vamos a las distintas profundidades, en la estación más profunda, y encontramos de que se mantiene una población bien alta. Lo que entonces se llega a la conclusión es de que posiblemente lo que está ocurriendo allí en la Laguna Grande es que hay como una tendencia a que estos organismos establecen como unas concentraciones altas del pirodinium en ese sitio, y esos no son arrastrados hacia afuera, se mantienen allí, y esos son los que mantienen el recurso del plancton, el recurso de los organismos en ese sitio para mantener la luminiscencia constante en el lugar. Así que esto pues nos dio una idea. Esto es algo que hay para seguir haciendo más estudios en el futuro, porque verdaderamente es importante. Bueno, vamos ahora pues un poquito para culminar esta presentación sobre los peligros que amenazan estas bahías. Por ejemplo, aquí vamos a ver a Vieques, y esto también puede ocurrir en la Parguera. Aquí tenemos a Puerto Mosquito y aquí tenemos a Puerto Ferro. Aquí estamos tomando, este es un modelo hecho de qué ocurriría en caso de que tuviéramos un huracán en esta región por aquí, de categoría 1. Encontraríamos que aquí Puerto Ferro empieza prácticamente a irse y se comunica con la bahía de Puerto Mosquito. Aquí ya, esto es categoría 5, en este lugar pues lo que vamos a tener es que ya están unidas. ¿Y qué ocurre en eso? Pues entonces lo que está ocurriendo ahí es que al estar las dos bahías unidas, pues el flujo de agua va a estar moviéndose de Puerto Ferro hacia afuera, y entonces lava a Puerto Mosquito, y ahí en esa situación pues por un tiempo van a tener problemas con las poblaciones del pirodinium en la bahía. Eso pues nos preocupa también con esto de que el nivel del mar pues va subiendo, y progresivamente pues esto podría ser un problema para el futuro. El otro problema que es el que más nos concierne es la cuestión de la contaminación lumínica. Ya ustedes conocen este mapa, este satélite, fotografía de satélite que fue tomada, y fíjense que aquí en Puerto Rico pues brilla intensamente, la cantidad de luz es bien alta. Y entonces, miren esta intensidad de luz según aparece en Puerto Rico, pues esto tiene, Michael Latz habló mucho de esto, así que no voy a hablar más de esto. Y fíjense, por ejemplo, aunque esta fotografía no es de esta área, pero fíjense que uno de los problemas que ocurre es esto de las luces están por aquí arriba, pero entonces se produce este efecto del reflejo de las luces en el agua, y aunque haya luminiscencia ahí, no la van a ver. Además de eso, también hay un efecto en las poblaciones de los organismos. Los parques de béisbol, allá por ejemplo tenemos en Lajas, en Guánica y en la misma Parguera, pues hay parques de béisbol que están, cuando los prenden, pues prácticamente hace que esto pues llegue hasta la bahía luminiscente. Así que en esencia aquí tenemos
un resumen de esto de las bahías que tenemos. Cómo fue que llegaron a hacerse estos estudios que se comenzaron allá en la barriera y después se han intensificado y que continúan y que todavía pues sentimos ese fervor y ese deseo de continuar estudiando las bahías para proteger ese recurso que no solamente es importante desde el punto de vista del turismo, sino también desde el punto de vista científico. Así que fíjense que bastó solamente en que aquellas fotografías que se tomaron inicialmente por el National Geographic y tuvieron la dispersión que tiene esta revista, al poco tiempo ya teníamos científicos de todas partes del mundo visitando a la bahía luminiscente para estudiar los organismos y para estudiar los sistemas que ocurren, estudiar la ecología, y además de eso pues también el turismo aumentó considerablemente y ya se hablaba pues continuamente de eso del turismo. Así que pues esta ha sido mi contribución para ustedes y espero pues que hayamos aprendido un poquito más sobre estos sistemas. Muchísimas gracias.